Reciban un cordial saludo todos y todas las que nos escuchan. El día de hoy estamos continuando con la lectura de la introducción a la crítica de la economía política, sumado a los comentarios que hace Stanislao Zuleta de este texto de Marx. El día de hoy continuaremos en la lectura de este texto y comenzando con este pequeño capítulo que habla pues de la eternización de las relaciones de producción históricas. Antes de comenzar, decirles pues que este texto, especialmente pues este capítulo y algunos otros que vendrán, puede tener una dificultad que ya les había dicho, y es que uno se puede confundir entre la posición que está defendiendo Marx y la posición que está criticando Marx, porque ambas posiciones, digamos, él las expresa y sale pues de boca suya sin que en un principio sea del todo claro que lo está exponiendo para criticarlo, lo está exponiendo pues porque es lo que él defiende. Entonces ahí es muy importante pues leer con atención y de todas maneras ayudarse de Zuleta, pues que Zuleta sí tiene muy claro pues cuando está criticando y cuando está defendiendo. Bueno, la primera parte de este texto, es decir, este párrafo largo que llega hasta acá, va a centrarse en una idea muy interesante nuevamente con el tema de la historia y de cómo entender la producción, porque nuevamente pues les recuerdo que aquí estamos haciendo la producción y la forma en la que aborda Marx la producción ya es crítica, porque la aborda de manera pues muy diferente a como la aborda la economía política. Es decir, por ejemplo, en el primer capítulo ya había mostrado, a mí lo que me interesa es la producción de individuos socialmente determinada, es decir, no separa individuo y sociedad, bueno, todo lo que vimos la vez pasada. Y en esa lógica de defender esa posición frente a la producción, entendida desde ahí, hace una crítica a la proyección al origen, que es pues saltarse la historia y tomar un resultado de aquella, no como resultado, sino como algo dado, en este caso pues el individuo individualista, y eso dado eh, por el mismo hecho de haberse saltado la historia, entonces proyectarlo al origen y volverlo algo natural y eterno. Entonces, pues como que vaya notando mucho esa diferencia que él tiene de perspectiva. Que mire que la producción en Marx hace referencia especialmente a las relaciones sociales de producción. Por eso es la producción de individuos socialmente determinada. Cómo esas relaciones entre ellos, que son relaciones sociales, determina la producción. Eso es lo que le interesa a él. Y lo otro se supedita, como un estudio de la tecnología, de la maquinaria, eh, no sé, todo lo que vimos pues con respecto a la división del trabajo, etcétera, la distribución, todos los elementos se explican desde aquí, porque es que la producción, lo que le interesa es esto. Bueno, y aquí vamos a insistir con la misma idea, pues vamos a entender la producción como la está entendiendo siempre en un estado determinado de desarrollo social. ¿Por qué? Porque siempre en un estado histórico, eh, lo que lo define pues según Marx es una relación social de la producción de individuos en la sociedad. Es una relación social determinada eh, que tiene una concreción histórica, y es esa la que tenemos que estudiar. Sin embargo, aquí es donde él empieza a plantear otros problemas que vienen de otra concepción que no las de él y que luego va a criticar, entonces no se confunda. Porque los otros
pues como él hablando a través de, pues con palabras ajenas, entonces, no sé, empieza a preguntarse, entonces, ¿cómo hacemos para estudiar la producción? Pues entonces sería como o seguir el proceso de desarrollo histórico en sus diferentes fases, o declarar desde el comienzo que se trata de estudiar una época de historia bien determinada, como la del capitalismo. Zuleta es el que sale como ese impasse porque realmente pues Marx no lo expone aquí, sino en el Capital. Y él dice pues que de lo que se trata en realidad es de estudiar la estructura de la cosa, la estructura de esa relación social, su determinación, la estructura del capitalismo como tal, para luego ahí sí estudiar la historia de la constitución de la cosa. Porque ustedes verán pues que yo no puedo empezar a hacer una historia, una genealogía, no sé, de los albores del capitalismo si no sé en primera instancia qué es el capitalismo. Porque lo que dice Zuleta es, usted saca categorías de esa estructura de cosas que estudió, por ejemplo, no sé, la relación social propia entre capital y trabajo, la supeditación del trabajo al capital de forma formal, de forma real, mmm, la propiedad de los medios de producción, bueno, todo eso que es tan estructural, que o sea, que si usted quita por ejemplo la propiedad de los medios de producción, eso se desbarranca el capitalismo. Perdón, un momento que tomo algo que... Entonces, como les decía, si usted no tiene esas categorías y no entiende la cosa estructuralmente, usted no puede ir a la historia, porque es que en la historia se le van a desperdigar los hechos, porque no tenés eh, algo teórico sobre qué interpretarlos, y entonces no vas a saber dónde, por ejemplo, poner los árboles del capitalismo, porque no sabes qué es lo que se está formando o qué es lo necesario para que se forme lo que está estudiando. Por eso pues ese énfasis de Zuleta en ese asunto, y eso es lo que hace Marx por ejemplo en el Capital. Ustedes verán que primero él hace una exposición de la estructura del capitalismo, ya que lo que ya les he dicho, el trabajo asalariado, la propiedad de los medios de producción, las determinaciones del capital sobre el trabajo, etcétera, para luego en el 24, en el capítulo 24, pues eso ya que es el final del primer tomo, hacer ese texto pues de sobre eh, la llamada acumulación originaria. Bueno, sin embargo, eso que era un paréntesis pues como de la posición de Marx y que la dice Zuleta, eh, continúa haciendo una exposición de la misma posición aquella de cómo estudiar la producción en general, y entonces, pues que sería la posición de la economía burguesa. Entonces dice, no, es que lo que pasa es que nosotros, ¿cómo vamos a estudiar la producción en general? Podemos entonces hacer eh, un análisis abstracto de lo que es común dentro de esas cosas que se nos presentan tan diferentes en la historia, y en eso común se estaría jugando lo esencial de toda producción, y entonces estaríamos estudiando la producción en sí misma. Pero entonces dice Marx, y esto es un corte, si quiere, epistémico, una forma de pensar pues diferente, incluso diferente pues hasta su propio maestro Aristóteles. En tanto para Aristóteles, por ejemplo, pues como lo dice el Mosuleta, lo esencial se jugaba en lo común, es decir, cuando uno hace abstracción de las diferencias, ahí se está jugando lo esencial de la cosa. En cambio en Marx lo esencial de la cosa se está jugando es en lo diferente. Es decir, si yo voy a estudiar por ejemplo el trabajo, tengo que estudiarlo en sus diferentes concreciones históricas, porque si yo hago abstracción de sus diferencias, digamos que lo entiendo, pero lo entendería ahistóricamente, como lo hace Marx pues en alguna exposición. Y por eso es que él mismo dice, bueno, esto no me sirve para entender el trabajo en el capitalismo, porque es en el capitalismo el trabajo toma unas determinaciones muy concretas que no dependen de él mismo, del trabajo mismo, sino de su relación con los demás elementos de la producción,
como la relación, por ejemplo, con la propiedad de los medios de producción y todas las determinaciones que ya sabemos que esta relación ejerce sobre el trabajo asalariado. E incluso pues uno podrá notar que yo no entiendo mi trabajo por lo que tiene de común con el trabajo de los eh, artesanos, por ejemplo, sino que lo entiendo incluso por la diferencia, es decir, incluso hasta por lo que se perdió o se ganó, etcétera. En todo caso, por lo que tiene diferente. Ahí entendería el trabajo pues que yo ejerzo, porque es que el trabajo que yo ejerzo, al ser una forma social determinada, evidentemente no es transhistórica y, y bueno, como les digo, al ser social tiene las determinaciones propias del capitalismo. Por eso para entender mi trabajo, es decir, el que yo ejerzo, con el que me tengo que enfrentar día a día, no puedo incluso hacer esa abstracción. Y si hago un estudio histórico del trabajo, es para ver incluso cuáles son las diferencias, eh, porque lo común no me sirve. Es decir, no sé, si lo común entre el trabajo asalariado y el trabajo de los artesanos, que sería, no sé, el gasto de fuerza, la inversión de fuerza, de inteligencia, eh, digamos, ustedes notarán que ahí yo me quedo sin nada, pues porque eso es demasiado, sí, nuevamente abstracto, pues como demasiado general, y la diferencia está en que esa inversión en que se traduce, en el artesano se traduce en reconocimiento y en el asalariado se traduce en alienación, o sea, algo completamente diferente. Bueno, y así pueden ustedes hacer con el amor, pues entonces siempre hemos amado, es estructural el ser humano amar, sí, pero el amor siempre ha tenido concreciones históricas diferentes y se ha amado de formas diferentes. Y es esa diferencia donde se juega, digamos, realmente el amor. Y el amor que yo ejerzo en términos también sociales, por más que sea algo muy subjetivo, eh, y escape pues en cierta forma a lo simbólico, pues al tener un elemento de lo real, sin embargo tiene concreciones pues muy históricas que determinan las formas de hacer el amor. Bueno, y así con la muerte, la sexualidad, etcétera. Entonces, ¿qué dice Zuleta? Cuando uno hace esa abstracción de lo común para eliminar las diferencias, y entonces ahí sí tener pues como una continuidad y quedarse con el elemento que sería pues realmente esencial, en realidad lo que se le pierde es el objeto de estudio, como ya les he mostrado yo, pues, porque en términos estrictos cada elemento, por ejemplo el trabajo, el amor, bueno, todo lo que se acaba de decir, pero digamos en términos de la historia de la producción, pues del que venimos hablando, para no meter el amor y la muerte ahí, no sé, el trabajo, los instrumentos de trabajo, eh, sí, los medios de producción, bueno, etcétera, la distribución, todos esos elementos en realidad quedan nuevamente redefinidos por una nueva relación entre ellos, que es la misma posición pues que tiene el mismo Nietzsche, con lo que veíamos en el comentario anterior de Zuleta. Bueno, y Marx termina desarrollando pues esa idea para mostrar que no solamente hay un error metodológico, sino que nuevamente se puede terminar en una apología de lo dado, y esa apología de lo existente, que precisamente lo que hace es esto, eternizar las relaciones sociales de producción, eh, en lo que termina, como les digo, en esa eternización es haciendo una apología en este caso pues del capitalismo. ¿En qué consiste el problema? Que Zuleta lo sintetiza muy bien, en confundir un elemento de la producción como lo es el instrumento, aquí pues llaman mano, pero pues pueden pensar en cualquier herramienta, y a lo último pues en la herramienta máquina, que en el capitalismo se vuelve capital, confundir ese elemento con las relaciones de producción, porque es que cuando digo que se vuelve capital, es que estoy mencionando que el capital es una relación de producción, una relación social de producción. ¿Por qué esa confusión? Porque el método que ellos utilizan pues para eternizar las relaciones sociales de producción, es decir que
siempre hay instrumentos de trabajo, instrumentos de producción, como un elemento común entre las diferencias. El capital es un instrumento de producción, sí, entre otras cosas lo es, eso es correcto. Es también trabajo pesado, bueno, objetivado. Mm, pero lo que hace del instrumento de producción un capital no es ser instrumento, sino que es ser medio de producción privado y tener en relación con este alguien que está expropiado de los medios de producción y que tiene que asalariarse y vender su fuerza de trabajo pues a aquel que sí es dueño de ello. Entonces la fórmula que ellos hacen es poner al capital en forma transhistórica, porque como para ellos pues que es correcto pues que todo instrumento de producción siempre ha estado y el capital lo es, pero en el capitalismo eso es lo que ellos se saltan. Entonces dicen, como el capital es un instrumento, entonces el capital siempre ha estado, pero el capital como instrumento de producción solo está en el capitalismo, porque nuevamente lo que se juega en el capital, pues en la máquina como capital, no es el instrumento de producción, sino que lo que se juega es la relación social de producción. Es decir, solamente yo puedo invertir dinero y volverlo capital. Al invertir en capital constante, pues que es la fórmula de Marx, si al mismo tiempo invierto en capital variable, y para que haya un capital variable, que sería la fuerza de trabajo, tiene que estar esta libre de los medios de producción de los cuales yo soy dueño. Bueno, eso ya lo hemos visto pues mucho, pero es muy interesante pues ver aquí cómo se hace una nueva apología, esta vez no haciendo la proyección al origen, como veíamos en el capítulo anterior, en la cápita anterior, que esa proyección al origen consistía en saltarse la historia, en relacionarse con lo que está dado por la historia, pero sin creer que fue la historia quien lo puso, sino que precisamente por saltarme la historia, lo que hago para justificarlo, para justificar el hecho de que lo tengo aquí al frente, es mandarlo hacia el origen y eternizar su presencia pues como elemento pues de la producción, o en la humanidad. Entonces, si esa presión al origen era en el capítulo anterior una forma de hacer una apología, aquí hay algo parecido, en tanto también se vuelve eterno, lo que es también un resultado, pero ya no es tanto porque uno se salte la historia, sino porque se va a la historia de mala forma. Es decir, porque se va a la historia no para ver los elementos diferentes en cada una de sus constituciones determinadas pues por la relación entre sus elementos, sino porque se hace tabla rasa pues sobre la relación diferente de esos elementos y se toma el elemento en sí mismo como si ahí estuviera su esencia y se eterniza pues tal elemento, llevándolo pues incluso a decir aquello pues de que como el instrumento en el capitalismo el instrumento es capital, entonces el capital siempre está. Bueno, esa es como esta primera parte. Ya vamos a empezar entonces con la que sigue. Bueno, continuando entonces con lo que nos viene diciendo Marx, en este párrafo pues especialmente hay una diferencia entre lo que se entiende por producción a partir de la economía política y lo que se entiende por otra vez producción pero a partir de la tecnología. Bueno, esa diferencia la hace pues muy especialmente Zuleta. Yo la verdad sin Zuleta no hubiera entendido este párrafo porque la verdad es muy enrevesado. Uno sabe otra vez en dónde está criticando Marx o cuándo está exponiendo realmente lo que piensa. Pero bueno, Zuleta ayuda a diferenciar el asunto y es, bueno, decir que la economía política no es tecnología, en tanto la tecnología lo que estudia es la producción material,
es decir, la transformación de materias primas en productos, y es esta la que se divide en ramas. Pero esa producción no es la producción que le interesa a la economía política, por lo menos desde donde la está criticando Marx y a donde quiere llegar él, que, que la producción pues que él está haciendo, recuerden pues que esto se llama producción desde por acá atrás, es la de las relaciones sociales que determinan la producción, las relaciones sociales dentro de la que los individuos socialmente determinados producen. Y una cosa muy importante pues que dice Zuleta es que también hay que recordar que la tecnología no es autónoma y está supeditada precisamente a las relaciones sociales de producción. ¿Eso que tiene que ver? Por ejemplo, la producción de maquinaria y la maquinaria misma en su forma, en su concepción, en su materialización, está determinada por las relaciones sociales de producción, en tanto la misma concepción de la máquina y, como les digo, la misma materialización, por ende reproduce las mismas relaciones sociales de producción dentro de las que ella entra a producir. Es decir, reproduce, por ejemplo, la separación entre un trabajo que piensa y un trabajo que hace. Reproduce una división manufacturera del trabajo y reproduce, por ejemplo, una inteligencia y una intervención del, del obrero directo su, sobre su objeto de trabajo. Bueno, continuando entonces, aquí viene una crítica de Marx ya pues como más directa a las concepciones propias de la producción de la economía política, eh, criticando pues que está de moda poner un capítulo previo a la economía que llame producción. Es muy interesante notar pues que por él también empieza por ahí. No es un capítulo previo, pero en todo caso está en esa concepción que tenía de este escrito pues que no se ha terminado, de esta introducción a la crítica de la economía política, hablar de producción. Pero mire que él no va a hablar de producción desde donde hablan ellos, porque él centra incluso producción como crítica, o sea, su introducción a la producción es crítica de lo que han hecho la economía política, y al mismo tiempo que critica pues propone su propia interpretación. ¿Cuál es la crítica? Pues que él hace que lo que se presentan ahí otra vez son los elementos esenciales sin los que no puede haber producción, es decir, lo que habíamos visto anteriormente pues de hacer abstracción de la diferencia para que hace con lo común, con todos los problemas que tiene eso, y suma un nuevo problema, es que terminan pues por hacer puras eh, fórmulas tautológicas. Como dice Zuleta, pues se lo define muy bien, que una tautología es una repetición, y es, déjenme yo lo encuentro un momentico. Dice: la tautología es una repetición, es una producción de la premisa como resultado del argumento. Y bueno, el caso está ahí pues cuando Marx dice pues que entre más condiciones para generar riqueza, más riqueza hay, pues eso es evidente pues. O la otra tautología que veíamos en el Capital, cuando ellos decían que, que el salario era el valor del trabajo. Eso es una tautología porque el trabajo ya socialmente necesario es valor, y decir que era una tautología porque están diciendo pues que el valor era valor. No sé si lo recuerdan pues que ya hemos visto eso. Y cómo muestra él ahí que es una tautología, porque precisamente el salario no es no está pagando el valor del trabajo, sino el valor de la fuerza de trabajo, que son cosas diferentes. Pero bueno, pueden ir, incluso yo creo que yo los puse en un video que está aquí en el mismo YouTube. Bueno, entonces hay una tautología pues en eso primero que hacen en ese capítulo introductorio, y el otro es el estudio de la productividad, que de todas maneras tiene que ser amarrada a ese estudio de la productividad, a su grado de la productividad, esa investigación, como dice Zuleta, tiene que ser amarrado a un estudio
de las relaciones sociales de producción, porque de todas maneras ustedes verán pues que el grado de productividad, por ejemplo en el capitalismo, se explica es por la relación social trabajo-capital y por la lógica de la competencia en la que se rige esa producción pues de privados e independientes, y bueno, esa lucha muerta en el mercado pues que les exige por intentar ganarse un lugar ahí una producción cada vez mayor y de menos valor. Bueno, lo más interesante aquí es luego pues esto que dice Marx, que él siempre es muy crítico porque él ve el orden ideológico pues en esa exposición, y es que al estudiar pues esa producción en general, en ese capítulos introductorios pues también lo que les interesa es presentar a la producción, a diferencia de la distribución, como regido por leyes naturales y otra vez eternas. Nuevamente les presento pues el ejemplo que también está en Marx en el Capital, en el capítulo 18 pues que fue más o menos donde dejamos, en donde él mostraba cómo otra vez con lo del salario, con el tema del salario pues ellos decían, bueno, ¿de dónde proviene el, el capital? Proviene de que el trabajo en sí mismo produce más de lo que vale. Eh, si produce más, produce un excedente pues de lo que necesita para sí mismo. Y cuando decían que eso era en sí mismo, pues otra vez eternizaban una relación social, porque es la relación social del capitalismo, en la que uno no puede sino trabajar para ganarse su sustento a costa de generar un excedente para otro, en donde el trabajo produce un excedente. Pero si uno trabaja para sí mismo, pues apenas produjo lo que necesitaba, pues se puede poner a descansar. Entonces es esa lógica pues de nuevamente, para justificar lo dado y en vista pues de que ellos llaman al salario pues como el trabajo el valor del tiempo de trabajo dentro de la labor diaria, y no le llaman salario pues al pago de la fuerza de trabajo, sí, de la fuerza de trabajo que se pone en potencia. Entonces les toca justificar ese plus que obtienen del ejercicio del trabajo ajeno, eh, lo justifican diciendo pues que lo que pasa es que el trabajo produce pues un excedente, un trabajo en sí mismo. Entonces eso es lo que está diciéndolo aquí. Esas leyes humanas universales serían las que se presentarían en esa fórmula general de la producción. Y dice pues que tan raro que eso no ocurra para ellos con la distribución, que parece que sí es el reino pues de la arbitrariedad, cuando lo mismo que hicieron con la producción en general, que fue hacer abstracción de lo común, también podrían hacerlo acá. Y él incluso les dice, bueno, pues vea, que hay de común que tanto el esclavo, el siervo, el trabajador reciben todos una cierta cantidad de alimentos, eh, para poder vivir, para poder existir como esclavo, o que es lo común, que el conquistador, el funcionario que vive impuestos, el propietario, también reciben una cuota social de la producción. Evidentemente, pues eso es una ironía de Marx, porque ahí también se está perdiendo qué es lo propio de la distribución bajo el salario, bajo el pago al siervo, bajo el pago al esclavo. Pues como veíamos, el trabajador asalariado recibe una distribución bajo forma de salario a costa de trabajar más, pero a él se le presenta esa jornada de trabajo como si fuera únicamente eh, de forma necesaria, es decir, déme un doble otra vez, keep, ay, sí, ya no moleste más. Al trabajador se le presenta toda la jornada de trabajo como trabajo necesario. Al siervo se para, por ejemplo, y sabe que a él le toca una parte y a su señor le toca otra. En cambio aquí él, no, él cree que como salario le está tocando lo que le corresponde, y no que él le está dando por vía de la plusvalía algo al capitalista. Y el esclavo todo se le presenta como excedente. Bueno, todas las diferencias que tienen, la distribución pues, aunque haga aquí esa fórmula de lo común, derivando pues las diferencias, excluyendo las diferencias,
pues es simplemente para ser irónico, o sea, por cómo no hacen ese machetazo, pues hacen el machetazo con la economía en términos de la producción y por qué no la hacen otra vez con la distribución. Marx más adelante va a explicar que ese error radica, entre otras cosas, precisamente porque ellos separan producción de distribución, y Marx dice eso es una misma cosa. Por ejemplo, ellos ponen en el lado de la distribución el trabajo asalariado y ponen del lado de la distribución el salario. Entonces dice, ahí dice Marx, ahí están separando producción de distribución, y lo que está ocurriendo es que aparece dos veces la misma relación de producción. ¿Por qué? Porque la relación de producción de la supeditación del trabajo al capital es la que explica el trabajo asalariado, pero esa misma supeditación es la que explica que al obrero le toque en términos de distribución el salario. Es decir, el salario está como forma de la distribución, está otra vez dentro de la misma relación que explica la forma y que determina el trabajo asalariado. Es decir, ahí lo que está apareciendo dos veces es la misma relación, en una parte como trabajo y otra como salario, pero solamente al trabajo asalariado le corresponde intrínsecamente de forma determinada la distribución como salario. Por eso es que esas dos cosas no se pueden separar, y por eso Marx dice que el error aquí está precisamente en esa separación, pero eso lo vamos a ver más adelante, pues para que no se preocupen. Bueno, vamos a empezar entonces ya con otra crítica que él va a empezar a hacer aquí. Dice los dos puntos principales que todos los economistas clasifican bajo esta rúbrica son estas. Bueno, a esas ya va a empezar a responder Marx. Bueno, entonces como les decía, Marx va aquí a presentar, como lo dice Zuleta, los dos puntos principales que los economistas burgueses incluyen en el tema de la distribución, que es la propiedad y la protección de esta por parte de la justicia. Y en todo caso, bueno, Marx va a presentar eso, pero para criticarlo. La primera crítica es una anfibología, es decir, el aprovechamiento, pues, de que una palabra puede tener dos usos. Y en tanto, pues, aquí aparece, pues, entre propiedad y apropiación, cuál es la relación entre ellas dos. Y el segundo, pues, cómo esas formas de producción de las instituciones jurídicas eh, se relacionan, perdón, dice cómo separan las formas de producción de las instituciones jurídicas. Que eso también tiene que ver, pues, con la separación entre distribución y producción, pero bueno, eso vamos a ver más adelante. Bueno, lo primero que Zuleta nos dice es que esa primera afirmación de Marx parece repetida, pero es muy importante mostrar que es esta conjunción que le agrega a él. Toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio de una forma de sociedad determinada. Eso es, digamos, algo que Marx defiende, pues, y está proponiendo ahí. Lo que pasa es que cuando pues Zuleta dice que es importante poner esto, pues porque es lo que se le agrega al hecho de que la producción, pues, siempre es social. Aquí está diciendo, pues, que aquí le está amarrando que la producción es también apropiación, es decir, también es distribución, y que está determinada de una vez por la forma que esa sociedad tenga. ¿Cuál es el problema entonces hablar de aquí de la propiedad nada más como un elemento de la distribución? Está en el hecho, pues, de hacer, pues, de decir que la propiedad es una condición de la producción, en tanto, pues, ya la propiedad es apropiación. Precisamente, pues,
en el seno de una sociedad. Entonces esa tautología pues que es como una repetición, pues porque no puede haber producción sin apropiación, que es diferente a que no puede haber producción sin propiedad. Evidentemente pues siempre que uno produce es para apropiarse de algo, de lo que está produciendo, pues apropiarse pues en este caso de algún elemento material que produzca la naturaleza. ¿Cuál es el problema? Que esa apropiación que es inherente a la producción se puede confundir con la palabra propiedad, un apropiar, con apropiarse de manera privada. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no necesariamente siempre que se produce tiene que haber propiedad privada sobre aquello que se produce, porque eso nuevamente es eternizar unas relaciones sociales de producción que se basan, por ejemplo, en ese caso, en la propiedad privada. Porque dice Marx, es muy fácil uno notar que puede haber producción y propiedad, por ejemplo, no privada, es decir, propiedad comunal. Por eso es que dice aquí, pero decir que no se puede hablar de una producción, ni tampoco de una sociedad en la que no exista ninguna forma de propiedad, es una tautología. Eh, Siempre y cuando pues se entienda aquí propiedad como apropiación. Y es no solamente pues una tautología, sino que si esta propiedad se siente como propiedad privada, es una defensa pues de lo establecido. Porque aquí dice aquí, pero es ridículo saltar de ahí a una forma determinada de propiedad. Por ejemplo, la propiedad privada. Y bueno, es muy importante aquí, lo cual implica como condición una forma contrapuesta, la no propiedad. Bueno, eso es lo importante como de esta primera crítica, como al tener siempre cualquier producción la apropiación, confunden apropiación con la forma privada de ella, cuando como una necesidad, cuando la apropiación puede ser nuevamente social. Bueno, y la segunda parte de la crítica tiene que ver con la protección de los bienes adquiridos, que evidentemente pues está en relación con la propiedad, eh, y que está en relación pues con la no propiedad, pues porque esto es una propiedad privada. Nuevamente pues la crítica va a que no se tenga la relación entre una forma de producción y las instituciones jurídicas. Es decir, por ejemplo, nuestro derecho. Pero aquí hay un problema, eh, porque no creo pues que toda forma del derecho pues se pueda reducir a que le haga juego a la forma de producción, pero evidentemente hay unas, pero sí hay una relación pues determinante por lo menos en la mayoría pues de esas leyes. Pues uno sabe que aquí se protege la propiedad privada, y se protege pues la empresa y las utilidades, y el contrato pues salarial está basado pues en realidad en una cosa injusta, pero se presenta como justa, etcétera. Uno puede ver pues que a ese modo de producción le corresponden las instituciones jurídicas, pero entonces el problema está aquí es en separarlo, como hacer esta parte de la protección pues de esa propiedad un elemento de la distribución, y la distribución estaría por allá afuera de la producción. Pero eso es lo que dice Marx, pues que está en completa relación. Y aquí mmm, eh, es muy diciente pues ya una crítica que hace, que es correcta pues, pero no para echar por la borda el estado del derecho pues o los derechos humanos, sino para pues, una reforma por lo menos como la que pedían los jacobinos a los girondinos, y es no poner por ejemplo el derecho a la propiedad privada por encima de los demás, por ejemplo el derecho a la vida, al trabajo, bueno, etcétera. ¿Por qué? Porque pueden llegar a presentar entonces el hecho de que
que la policía moderna, pues con su protección del derecho privado, es mucho mejor que la aplicación del derecho del más fuerte. Y bueno, y uno puede ver que aquí, en la lógica de la competencia, el egoísmo, el individualismo, lo que funciona dentro de ese Estado de Derecho, pues que protege y regula el mercado hasta donde le es posible, pues lo que promueve y lo que está regulando en última instancia es también el derecho del más fuerte, porque en el mercado pues evidentemente se impone siempre la ley del más fuerte en ese estado pues de competencia y de muerte también perpetua, pues porque el que no fue capaz de sobrevivir, pues de él no se van a ocupar. Eh, yo creo que lo que está mostrando pues ahí lo puede uno tomar con pinzas, pues como para no hacer entonces tabla rasa de los derechos humanos y llevárselos todos completamente. Es notar pues que de todas maneras lo que es defendible dentro de los derechos humanos es imposible que se cumplan dentro de la lógica del capital y del mercado, precisamente pues porque esa lógica pone por encima los derechos que tienen que ver con la propiedad privada y con tomar pues al ser humano en relaciones con la economía de manera preponderante. Eh, pero en todo caso pues es muy interesante esa forma tan estructurada de entender la sociedad, cuando incluso pues algo que pareciera tan alejado de la producción como las leyes, las instituciones jurídicas, pues Marx muestra que hay una relación. Y bueno, pues ustedes también podrán notarla. Eh, Incluso pues más allá de un sistema como el capitalista, yo creo que pues, ustedes notarán también en las relaciones de género todas las críticas que se le han hecho a los sistemas judiciales, a las leyes que se han tenido que aprobar, pues por ejemplo con los feminicidios, etcétera, que no existían, que no, por lo menos pues un sector no es que le diga no a cualquier institución, pero sí notan que están en su forma determinadas pues por un sistema patriarcal, y precisamente pues de allí la lucha por algunas reformas. Es decir, ahí también se presentaría como una correspondencia, así como acá en este sistema capitalista. Bueno, vamos a seguir. Bueno, y el último párrafo es muy sintético, incluso pues dice para resumir. Creo que Marx pues le hace la tarea a uno de sacar como lo principal que él quiere decir en este acápite, y es esa fórmula pues del pensamiento que fija como determinaciones generales, las llamadas condiciones generales de toda producción, pero ese proceso de abstracción pues lo que no permite es comprender ningún nivel histórico concreto. Es decir, como les decía, pues, si quiero entender el capitalismo, tengo que ir al capitalismo y a sus determinaciones propias y que lo diferencian incluso de otros estadios de la producción. Por más que este comparta caracteres comunes con los otros, si me voy por eso común, se me va el capitalismo y se me va el esclavismo, bueno, o el feudalismo, etcétera. Bueno, espero que haya sido claro. Nos vemos presentes en la reunión, y cualquier duda pues nos pueden escribir por WhatsApp o poner un comentario en el video, pues si quieren también.